con nuestros ginecólogos y oncólogos de cabecera, que realmente están siempre al pendiente de todo lo que está sucediendo en este tema que es tan importante. Hay muchas campañas en este tiempo, pero lo más importante es que tú y yo nos cuidemos. Por eso, hoy están aquí nuestros super expertos invitados. Hablamos con los expertos al mediodía. Bueno, gracias de verdad a estos expertos que sé que en estos días están más ajetreados que regularmente, porque claro, es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y es un tema súper importante. Yo desde hace algunos años atrás ya me he hecho un mea culpa en estos exámenes, en estas revisiones que son tan importantes para todas nosotras las mujeres. Y gracias de verdad a ambos médicos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a la doctora Sonia Acuña, gracias mi querida doc, oncóloga, por estar aquí hoy con nosotros y bueno, hablarnos de este tema que es vital para nosotras las mujeres. Bueno, muchas gracias por la invitación, Oje. Es un gusto poder compartir nuevamente el escenario contigo y bueno, con el doctor también que estamos aquí. Sí. Y en estos momentos que más que recordar es concientizar a la población, ¿no? Sí, de verdad que yo creo que todos lo necesitamos. Sobre todo nosotras las mujeres a veces no hacemos bueno, creemos que no nos va a pasar porque decimos no tengo factores de riesgo de papá, de mamá, entonces decimos no, esto no va conmigo. También estamos con el doctor Darwin Simbaña, ginecólogo obstetra, que también hoy nos acompaña. Gracias, doc, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre es importante poder justamente prevenir cosas que son totalmente manejables con el tiempo, ¿no? Sí, y que las necesitamos hacer. Y justamente en esta lucha contra el cáncer de mama, todos los años se diagnostican 4,000 cánceres de mama en mujeres. Es súper alto esta cifra. Sí, de hecho, bueno, solo el factor de riesgo de ser mujer ya es parte de tener la probabilidad de presentar cáncer de mama. Lo ideal sería tener un diagnóstico temprano y eso es con un aumento en la incidencia, pero una baja en la mortalidad, que eso es lo que aún no lo conseguimos en nuestro país lastimosamente. Si bien es necesario saber que la mujer tiene que hacerse una mamografía a los 40 años, no es solo el hacerse y el saber, sino también el tener el tiempo porque claro, la mujer que trabaja no tiene un momento para poder hacer, no tiene un permiso para poder tener ese control y a la vez ayudar en sí a la sociedad, ¿no? Porque es mejor tener una paciente activa que una paciente que esté enferma y darle tratamiento. Es decir, que las leyes no te permiten acudir para una de estas consultas. No, lastimosamente no es así. El screening no es parte de. Otra cosa es que tenga un permiso por enfermedad, que ya es completamente distinto y es lo que no queremos que pase, ¿sí? Entonces, el screening que debería hacerse habitualmente... ¿Qué es el screening para nuestras amigas que nos están escuchando? Muy bueno, bien. para todos. Bueno, el screening es realizarse un estudio para poder detectar en toda la población, tenga o no tenga factores de riesgo, que factores de riesgo es algo que le pueda producir una mayor probabilidad de que tenga cualquier enfermedad. Entonces, someterse a un estudio que no sea invasivo y que pueda diagnosticarse de una manera temprana. Es decir, nuestro chequeo rutinario, ¿verdad? Como lo que un debería chequeo ser. rutinario, Que es que con debería lo que ser. vamos contigo, ¿no, doc? Regularmente. Generalmente el control de rutina que se hace a la mujer, como justamente dice la doc, es que como ginecólogos siempre mandamos 2 exámenes, justamente a partir de los 40 años, porque obviamente es mucho más frecuente a partir de los 40 años la presencia de este cáncer. Obviamente no para todas las mujeres. Hay mujeres que, por ejemplo, ya tienen antecedentes en casa de familia directa de la mamá, pues el screening ya no empieza a los 40, empieza muchos años antes, como a los 30, por ejemplo, o antes inclusive. Pero cuando queremos descartar en todas las mujeres el riesgo, como ginecólogos siempre mandamos 2 cosas. 1 es el eco mamario y 2 la mamografía. Siempre son complementarios los 2 porque los 2 hacen cosas diferentes. Muchas veces vienen las pacientes y dicen, doctor, traigo el eco, pero no hago nada. O solo les hacen la mamografía, que es radiación para los senos, y igual no hago nada. Tenemos que tener los 2 exámenes para tener un screening completo de esto. Y como ginecólogo siempre las pacientes vienen asustadas porque dice, doctor, me dieron el diagnóstico de VIRATS y la gente no se sabe qué es eso, ¿no? Pero el VIRATS es una clasificación dada por los radiólogos justamente para determinar riesgos de la mujer. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un VIRATS 0,
Este te dice la mamografía vida cero, significa que es un estudio incompleto, que necesitamos hacerle obligatoriamente la mamografía para tener una clasificación para el riesgo de cáncer de mama. A ver, nosotros regularmente nunca quisiéramos y siempre pensamos que no vamos a tener el cáncer porque no tenemos a lo mejor antecedentes familiares. ¿Esto tiene que ver o Bueno, no? vamos a recordar que en realidad el cáncer de mama, lastimosamente asociado a factores genéticos, es un muy bajo porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Menos del 20%. Imagina, yo cuando leí estas estadísticas decía, wow, esto imagínate del 15 al 20, es nada. Sí, y el 80% son pacientes que no tuvieron ningún familiar con cáncer o asociado a algún tipo de cáncer y que en realidad puede ser que no tuvieron ni siquiera obesidad, no tuvieron mayores factores que nosotros llamamos ginecológicos, como es la lactancia, como es presentar una menstruación temprana, una menopausia tardía, haber tomado terapia hormonal. Todo eso es un factor que le agrega, pero hay muchos pacientes que no tuvieron ninguno de eso. ¿Qué les disparó entonces? Y probablemente es una mutación que se adquiere en ese momento y que no tiene nada que ver en cuanto a la genética, pero algo exacto, obviamente hay muchos factores de riesgo, pero algo exacto que a esa paciente en particular le produjo no lo sabría. Estaba leyendo un poco de esto y decía que qué importante es tener una buena alimentación, ¿no? Qué importante es cuidarnos, estar sanos, y como que empezamos a escuchar esto de los factores de riesgo de cáncer de mama y empezamos, esta semana sí como bien, esta semana me pongo a dieta, esta semana hago ejercicio, y como que estas cosas hacen que vivamos mejor, cuando podemos tener una vida mejor todo el tiempo. No nada más estas fechas. Ese momento, sí. Bueno, en particular, por ejemplo, ahora justo que hablaba yo con una paciente, me dice, mira, empecé yo a caminar 10 minutos y ya es como comer, como comer. Entonces claro, ya es como que necesito salir a hacer mi rutina y es algo que deberíamos adquirirlo, aunque sea de poco a poco, porque lo ideal es 20 minutos diarios, que a veces cuesta lastimosamente hacerlo parte de la vida, pero ya que empiece con 10 minutos y irlo adquiriendo, ya es un cambio que se va a ver en realidad. Como yo les digo a todas mis pacientes, lastimosamente si no tiene una parte genética y se cuidaba en la comida y no fumaba y no tomaba, ¿por qué? No lo vamos a saber, pero ahora en adelante podemos tener una vida que pueda disminuir la probabilidad de que vuelva la enfermedad. Y si podemos hacerlo, es lo mejor que podemos ofrecer a nosotros mismos. Claro, personas. Hace un momento tú hablabas de estos, de los anticonceptivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Doc, ¿qué podemos decir de los factores de riesgo como los anticonceptivos, como el hecho de no dar de lactar o el tener un embarazo más tardío? Justamente lo que decía la Doc es que tenemos factores predisponentes, factores de riesgo para el cáncer de mama. ¿Por qué hablamos de la lactancia? La lactancia es un factor protector para la mujer. La mujer que tenga niños es un factor protector. A ver, ¿por qué? La gente estará pensando, ¿y por qué no tener guaguas mallitas para no tener cáncer? Porque el embarazo, ¿verdad? El estrógeno, que es una hormona que forma los ovarios de la mujer, mientras mayor exposición tengas a este estrógeno, pues va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si tú comenzaste tu primera menstruación a los 9 años, 10 años, pues tienes mayor exposición, mayores años de exposición al estrógeno, pues va a haber un factor de riesgo para el cáncer de mama. Con respecto, por ejemplo, a las mujeres obesas, ¿por qué decimos que es importante hacer ejercicio? Porque la mujer obesa forma estrógeno exógeno. En toda la grasita que está en tus brazos, en las piernas. O sea, grasita estrógeno. Quiere decir que hay más predisposición a. Sí, la obesidad ya es un factor determinado y estudiado que incrementa la probabilidad de que la paciente, no solo cáncer de mama, otros tumores como cáncer de endometrio, cáncer de ovario, páncreas, estómago. Cáncer, sí, en general. Sí, la obesidad cada vez nos va jugando chueco, diría yo, porque no solo es en la parte oncológica, sino en otros tipos de enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? ¿Qué sucede? Y esta pregunta va para los dos, pero lo dejo ahí en pausa. Antes de irnos a esta breve pausa, ¿qué sucede cuando decimos, ay, es que me siento muy cansada, es que estoy con una inflamación, es que siento dolores por aquí, es que ya me pesa esto, me pesa lo otro? ¿Qué sucede cuando la mujer ya empieza a tener todas estas molestias dentro de su cuerpo? Me lo responden después de esta pausa. Ya con reemplazo para aquí, para la melodía del mediodía.
Porque nuestro ginecólogo obstetra, el doctor Darwin Simbaña, ya estaba haciéndole todas las preguntas de investigación a la doctora Sonia Acuña, nuestra oncóloga. Y gracias de verdad por hacerlo y por formar este equipo que necesitamos conocer estas respuestas para todos nuestros amigos. Yo les decía al inicio, antes de la pausa, fatiga, cansancio, inflamación de cualquier tipo, lesiones en la piel que no se quita, signos de que el sistema inmune te está hablando que algo no está bien. ¿Esto qué nos da? ¿Qué señales nos da? ¿Qué nos despierta? Bueno, en realidad, hablando en general, tendríamos específicamente cada órgano, ¿no? En el cáncer de mama en particular, lo que mayor frecuencia de síntomas o signo tiene la paciente siempre va a ser una masa palpable o un nódulo, como llama la paciente. Que o sea, ya estamos muy avanzados. Vamos a decir que si está solo un nódulo, dependiendo del tamaño, no está tan avanzado. Por eso es la idea de hacer un screening, porque en realidad la mamografía lo que va a determinar es si hay un nódulo o no en la mama y el tamaño del nódulo. Siempre yo he tenido esta pregunta, porque la promoción que se le hace a todo esto es tócate, pero tócate con más frecuencia que solamente el 19 de octubre, ¿no? Lastimosamente el autoexamen de mama no es recomendable por varias cosas. A ver, dilo otra vez. Estoy asombrada. O sea, esto del tócate no sirve. No es recomendable. ¿Me estás diciendo esto toda una oncóloga? Sí, lo que es recomendable es que sea examinado por el médico. ¿Por qué? Es que primero uno no llega con ustedes los oncólogos, uno llega con el ginecólogo. Claro, Y claro. el ginecólogo. O el médico general también. Claro. ¿Y sabes qué dice el ginecólogo? Hágase la palpación de mamas una vez al mes. O sea que obviamente, ya no. Sabemos que no existe, pero que no sirve. Ajá. Pero justamente la idea es que cuando vienen jovencitas, uno le enseña que se palpe, porque obviamente, como dice la doc, el especialista es el encargado de poder palpar y saber. Pero cuando uno conoce su cuerpo y se siente que hay granulitos, como es el seno, lo que tienes que hacer, obviamente en algo te va a ayudar cuando sientas algo que no es adecuadamente palpable en el seno o algo visible, por ejemplo la piel de naranja o sale leche por el seno. Entonces signos ya está que te avanzada pueden, la cosa, ¿no? Ahí. pero te pueden ayudar de cierta manera, porque inclusive, no miento, hay mujeres que vienen con un montón de secreción por el pezón y no vienen, no les interesa y lo dejan pasar y es un cáncer de mama. Sí, yo leía que pasan hasta 9 meses, ¿no? Después de eso a veces. Basta más. Sí, en realidad los signos que nos llaman la atención, sobre todo si hay una secreción con sangre, eso tiene que llamar la atención. Y yo pienso que nosotros como mujeres somos un poco más estresadas que los hombres en realidad. Bueno, eso sí, que levante la mano la que diga que no. Entonces, si por ejemplo Serían vemos que contados. por el seno sale secreción con sangre, siempre vamos a ir al médico. Ahora, la cuestión de por qué ya no se aconseja el autoexamen de mama es por el mismo hecho de que la paciente sufre mucha ansiedad. Y entonces la ansiedad que produce a la paciente es lo que no se aconseja, porque obviamente vamos a tener que cuando están en los periodos distintos que tenemos de ovulación, siempre va a haber nódulos o la mama se va a tornar más nodular, que es algo que no es patológico, pero la paciente no tiene por qué saberlo y eso se va a estresar. Por eso se aconseja de que vaya una vez al año al menos con el médico de cabecera, con el ginecólogo, con el oncólogo, el médico general que mejor tenga cercanía, feeling y que le pueda examinar. Yo leía que el enemigo realmente no es el cáncer, sino es el miedo. El miedo es verdad. Hay muchos pacientes que pueden ver algo más allá o los mismos hombres. Los hombres, por ejemplo, no es el caso, pero cuando es el cáncer de próstata, ellos puede ser que no estén orinando bien, puede ser que el chorro esté más disminuido, pero no van a ir al médico hasta hasta cuando ya no puedan orinar definitivamente. Ahí se asustan y van a emergencia. Es lo mismo que pasa, porque claro, entre tener un diagnóstico de que tiene cáncer un paciente es muy duro, psicológicamente es muy difícil para la paciente. A pesar del montón de alternativas que hay hoy en día, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo quiero que me vayan desmitificando. Aquí no sé si van a la par uno a uno, cómo lo hacemos, pero el mito, ¿usar sostén puede provocar cáncer de mama? Ginecológicamente no hay nada relacionado con
con el material que pueda provocar el cáncer de mama. Como habíamos dicho, hay factores hereditarios, genéticos, hormonales que te dan, pero por utilizar eso no. Mi querida Doc Sonia, ¿usar antitranspirantes en las axilas puede provocar cáncer de mama? Justo hoy estaba escuchando eso. Se creía que el aluminio de los desodorantes, Porque en sí, realidad, están hechos con aluminio, ¿verdad? la Bueno, mayoría. Hay algunos que no. Ajá. Pero hay que buscarlos. Claro, hay que relativamente buscar, hay sí. que ir y buscarlo. Se creía que con el aluminio había una probabilidad de que aumente. De hecho, hay en algunos países que no lo permiten. Pero Lo venden no esto. hay, sí, pero no hay nada confirmado aún todavía. Sí, Sí. siguen, pero entonces de preferencia compremos los que no Sí, son. claro, obviamente, Claro. sí. Pero hasta la limpieza sale cara ahí. Pero Sí. mejor eso. Sí, que, a evitar. ajá, Oye, que luego... yo no me había fijado. Ya voy a revisar las marcas. Sí, Hay que sí. hacer una lista, ¿no? De Tal marcas para cual. compartirlas con todos Sí, nuestros sí, sí, amigos sí, y es amigas. verdad. Otra, Doc, llevar el teléfono celular en el sostén puede provocar cáncer de mama. Sabes que me tomaste la lección. Yo lo que he leído, pues no sé si que la radiación del teléfono podría incrementar el riesgo de cáncer de mama. ¿Hay algún ¿Qué dice estudio, mi mi doc? querida Doc Sonia? Lo que pasa es que es muy difícil hacer un estudio de eso, porque hay varias cosas. No podemos hacer un estudio que vaya contra la ética. Y ahora Entonces- con los robos ya más mujeres, no, por aquí se lo mete. Entonces no podemos pedir a una paciente que se ponga el teléfono, pongámosle en la mama y que lleve, yo qué sé, 5 años versus otra ver qué paciente produce. que no lo tenga, a ver si Claro. le produce o no, porque esos son los estudios que tienen que determinar. Entonces es un poco muy complejo poder sacar una conclusión de que sí lo sea o después en el ámbito científico lo podamos descubrir. Pero, por ejemplo, estaba muy asociado que las ondas ¿Del microondas? del microondas estaba asociado con tumores cerebrales. Y no se pudo determinar a la final. No se pudo determinar si había o no una relación. Pero ustedes como oncólogos, siempre que atienden a estos pacientes de cáncer, les dicen evite el uso de microondas. Mira, yo en realidad, la verdad, por ejemplo, esto de llevar el teléfono en el cuerpo de uno, Es que sí me parece algo que hasta no deberíamos hacerlo nos nosotros lo metemos nunca. en el bolsillo y ¿dónde va? ¿Cerca de dónde? Claro, del ovario. del ovario y de muchos de los lugares. genitales, ¿no? De las partes Claro. genitales en los hombres. ¿O no? Claro. O te lo pones acá atrás en el bolsillo, va cerca de la pompi. Sí, sí. O sea, de alguna manera siempre va pegado Va a al cuerpo. estar cerca de, pero entre ponerlo, o sea, yo pienso que no, o sea, yo creo que no, por la parte estética digo yo, no, Ajá. por ahí, por Claro. ese lado. Pero, por ejemplo, una paciente que ya está con un tratamiento oncológico, en realidad lo que no debería hacer, primero es aumentar su peso corporal no, y ahí viene la parte de alimentación, que tiene que hacer una dieta saludable. Por ejemplo, el consumir azúcar provoca cáncer de mama o qué relación existe No, entre el no consumo existe el una riesgo relación. de desarrollar. No, pero tampoco queremos que desarrolle otro tipo de enfermedades como la diabetes. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros damos una quimioterapia a nuestra paciente tiene que llevar premedicación, como la que llamamos, y entre esos medicamentos va a ir un corticoide. Y el corticoide le hace proclive que pueda elevar la glucosa. Entonces, si ya tenemos algo que de ley tiene que recibirlo la paciente, no le vamos a añadir otro factor más para que se haga diabética. Le voy a curar de una cosa y le voy a dar otra enfermedad. Estábamos hablando, Doc, de los anticonceptivos. Y Sí. eso me parece súper importante porque cada vez con más frecuencia se toman anticonceptivos, sobre todo ahora que las mujeres, la mayoría de mujeres ya no quieren tener hijos, menos a tempranas edades, y los están usando desde muy jovencitos. ¿Sabes qué evidencia de esto? Sí, hay un montón de evidencia que el uso de anticonceptivos orales combinados, sobre todo los combinados, incrementan el riesgo para cáncer de seno cuando utilizamos por más de 10 años. Y yo te contaba que tengo pacientes jovencitas que vienen 12, 13 años o 15 años ya con anticonceptivos. Imagínate que ellos, Pero por con anticonceptivos por... como método de protección, De protección. anticoncepción, para Ajá. no quedarse embarazada. Ajá. Por eso utilizamos Desde los los 12. anticonceptivos. Entonces, obviamente, imagínate, luego de 10 años tendrá 22 y tiene su vida sexual reproductiva todavía de largo. Esas pacientes yo siempre recomiendo, ¿cuántos años estamos con anticonceptivos? Obviamente buscamos de historia clínica, veo que tiene 8, digo, ¿sabes qué? Paramos, no más. Recambiamos cualquier otro método de forma natural, ¿no es cierto? No hormonal, o métodos de barrera. Métodos de barrera me refiero a una T de cobre, me refiero a preservativos. ¿Por qué? Porque no quiero incrementar el riesgo de cáncer de seno. ¿Y qué con respecto a la terapia de reemplazo hormonal? Aquellas mujeres que están ya en la edad de la menopausia, también ellas
tienen mucha sintomatología y obviamente nosotros utilizamos terapia de reemplazo hormonal. ¿En qué consiste la terapia de reemplazo hormonal? Igual en hormonas, en estrógeno y progesterona a grandes dosis para quitar las molestias. Y obviamente el riesgo para el cáncer de seno también incrementa. Porque lo que como estamos diciendo, ¿no? A más exposición de estas hormonas, mayor riesgo de cáncer de seno. Entonces, obviamente, cuando uno valora a su paciente y veo que tiene factores de riesgo, pues lo que voy a tratar de hacer es evitar el uso de anticonceptivos orales en pacientes jóvenes en edad reproductiva y evitar el uso de terapia de reemplazo hormonal en mujeres que están en la etapa de la menopausia. Bueno, vamos a seguir hablando después de esta breve pausa porque quiero que me hablen también de los tratamientos. ¿Qué cosas nuevas hay actualmente? Y esto de las mamografías anuales, ¿qué tan buenas y tan efectivas son para detectar el cáncer de mama? Hacemos una breve pausa. Estamos con la doctora Sonia Acuña, ella es oncóloga, también con el doctor Darwin Simbaña, ginecólogo obstetra. Y bueno, pues ambos nos dan sus opiniones acerca de esto de la lucha contra el cáncer de mama, pero sobre todo que hay tantas alternativas buenas que ya están a disposición, algunas pues a través del servicio de salud hospitalario del Estado y eso es algo bueno también para todos, pero también hay otras como terapias homeopáticas, terapias alternativas que la gente va rumorando, ¿no? Y de aquí me pasan por acá y acá y acá. ¿Qué opinión hay al respecto, doctora Sonia Acuña, sobre esto, por ejemplo, de la hoja de guanábana? Bueno, en sí el diagnóstico de cáncer obviamente te obliga a una desesperación muy grande, que es entendible para cada paciente porque cada uno sufre de una manera distinta y bueno, siempre va a haber alguien que aconseje lo típico que es la hoja de guanábana, el agua de la hoja de guanábana. Yo tengo muchas pacientes lastimosamente que toman ese brebaje y de una u otra manera nosotros les controlamos siempre con examen de sangre al paciente y se ve claramente cómo este brebaje que toman les hace daño al hígado. Y la gente dice, pero es natural. ¿Cómo me va a hacer daño, Doc, si es algo tan inocente, tan inofensivo? Lastimosamente no es así de inofensivo y de hecho lo que nos complica a nosotros como oncólogos es que nosotros para indicar cualquier tratamiento el paciente debe tener una buena funcionabilidad hepática porque el hígado es fundamental para eliminar los medicamentos de una manera natural. Adecuada, ajá. Por el cuerpo, pero cuando empiezan a tomar estos brebajes del agua de la hoja de guanábana o cualquier otra cosa que le suelen dar, se ve cómo empieza a dañarse el hígado. Y el hecho de que se dañe el hígado nos complica en que no podemos ofrecerle un tratamiento para combatir el cáncer. De hecho, tú nos decías en interno, ¿no? Que cuando les has dicho suspenda lo que está tomando este té aparentemente inofensivo, tienes mejores resultados. Sí, lastimosamente como nosotros vemos los exámenes de sangre cada 21 días o en controles cada 2 meses, el paciente suspende todos esos brebajes y controlamos y vuelve a normalizarse toda la parte hepática, o sea que era lo que estaba tomando, no hay otra opción. Uh-huh. Lastimosamente está comprobado. No sé si hay algún estudio porque creo que es algo muy frecuente de nosotros, claro. Pero sobre todo aquí en el Ecuador se escucha muchísimo. Y hay un montón de hierbas y un montón de cosas que pensamos que son inofensivas, que no va a pasar nada, pero siempre es importante consultar al médico. ¿Dónde me afecta? Claro. Porque siempre hay una parte del cuerpo que se ve afectado por una de estas soluciones alternativas. Sí, lastimosamente siempre tiene que eliminarse por algún lado lo que se está tomando. Uh-huh. Entonces a veces se elimina de una manera que no hace daño, pero por ejemplo este té de la hoja de guanábana sí lastima el hígado. Doc, tú decías que lo importante que son las mamografías, que garantiza la detección del cáncer de mama de manera temprana. ¿Por qué es tan importante hacerlas? Porque obviamente si puedo diagnosticarlo a tiempo, pues obviamente el tratamiento va a ser mucho mejor. Obviamente te decía que hay una clasificación que son los VIRAS, que son una escala para el cáncer. Y cuando tienes 1 y 2 son normal, pero cuando tienes 3 es sospechosa. El ginecólogo te va a decir, ¿sabes qué? La ecografía cada 6 meses. ¿Y esos falsos negativos, por ejemplo, de mamografías? También hay, sí, siempre va a haber esto, ¿no? Por eso justamente te van a pedir que te hagas una nueva ecografía luego de 6 meses, ¿sí? Cuando tienes un periodo 4 y muy sospechoso de cáncer y cuando llegas a vida 5 es cáncer.
Entonces, obviamente, en ese proceso no está el ginecólogo solito, sino que es un grupo de médicos que tenemos que valorar a esa paciente, tenemos que manejar con el mastólogo, el oncólogo, para que nos ayuden al diagnóstico. Y mientras más temprano tengamos el diagnóstico, pues obviamente los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Como decía la doc, imagínate que te haces una mamografía. La mamografía puede ver lesiones de menos de 1 milímetro de diámetro. Si encontró esas lesiones en un solo seno, obviamente solo se va a extirpar esa parte del seno. A que encontrar una masa grande de 5 centímetros que incluyen los dos senos, pues obviamente es una cirugía mucho más amplia, quimioterapia, radioterapia, ¿no? Que es lo que la doctora es experta en esto. Pero obviamente el ginecólogo no hace eso. El ginecólogo llega hasta tal punto, llega el diagnóstico y transfiere al médico oncólogo o al mastólogo. Claro, y estas, ¿cuáles son algunas, doc? Estamos también con la doctora Sonia Acuña, ella es oncóloga. Doc, ¿cuáles son estos nuevos avances en estas terapias? Bueno, como decía el doc, en realidad hacer la mamografía es muy importante a nivel poblacional, no solo cuando uno cree que tiene una bolita en el seno, sino de manera habitual. Y esto lo que nos ha mejorado es la sobrevida de las pacientes. De hecho, está demostrado que un 20% aumenta la sobrevida en la población general que se realiza esto. Ahora, depende mucho de los estadios, sí, como dice el doctor, no es lo mismo que sea un estadio inicial a que sea un estadio 4, por ejemplo. Cada enfermedad en el cáncer de mama ya tiene el nombre y el apellido. Claro. Porque en realidad lo que necesitamos nosotros es saber primero la histología, que es cómo está compuesta la célula, y lo otro que es importante que nosotros llamamos que es el perfil molecular. El perfil molecular, que eso ya lleva tiempos que se ha descubierto, nos determina en realidad el tratamiento, el pronóstico y la probabilidad de recaída que va a tener la paciente. O sea, es decir, que se hacen estudios genéticos para saber de dónde viene. No es genético exactamente, también hay consejería genética que también se hace acá, pero lo que nosotros hacemos en el tumor es en realidad pedir al patólogo que nos complemente con el apellido de este tumor. Es decir, si está con receptores hormonales positivos expresando el tumor, si tiene una proteína que se llama HER2, que es una proteína que está alrededor de la membrana de la célula en sí, y otra más que es el KI. El KI es un porcentaje que menor a 15 es bajo y mayor a 15 es muy alto. Y eso nos dice qué tanto la célula está replicándose, en qué velocidad. Todo eso nos determina y nos dice qué perfil molecular tiene la paciente. Dentro de los perfiles moleculares hay dos que son de mejor pronóstico, como es el luminal A y el luminal B. Estos lo que coinciden es que tengan receptores hormonales muy altos y a la vez tengan en el luminal A un KI bajo. Y el luminal B, que ya viene un poco más complejo, ya puede tener HER2 positivo, receptor hormonal positivo y un KI más alto. Sí, adelante. Pero el peor de todo es el que es triple negativo. Por eso son estos que a veces se detectan, no sé, esta semana y en muy poco tiempo crece muy rápido. Se esparce por todo el cuerpo. Sí, el más agresivo son los triple negativos, y en realidad la dificultad de estos triple negativos es no contar con terapias con muchas terapias que nos ayuden a combatir. Porque, por ejemplo, el último, que es el HER2 positivo, a la vez que tiene muchas moléculas para combatir, aumenta la sobrevida. ¿La institución pública nos respalda en este sentido, en esto del cáncer de mama? Sí, por suerte tenemos tratamientos enfocados a combatir el cáncer de mama. Hay algunas moléculas que lastimosamente son muy costosas y a nivel poblacional obviamente no pueden ser costeadas, pero la mayoría sí las tenemos. Y hay una nueva terapia, ¿verdad? También. Sí. Bueno, ¿todavía no se tiene aquí o ya se tiene? En el país la tenemos, sí. Esperemos que muy pronto la tengamos a disposición también de población en el Ministerio de Salud Pública. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama triple negativo, que es el de peor pronóstico, y que se ve en pacientes jóvenes también, que eso es lo más triste, tenemos terapias que son específicas para una molécula que se llama PDL1, que está internamente en la célula. Y eso nos ayuda a que el sistema inmune en sí despierte de una manera más rápida y pueda combatir el tumor. O sea, el propio sistema inmune combate este tumor o cáncer. Ajá,
Wow, qué maravilla eso. Ujú. Hasta dónde hemos llegado, ¿no? De nosotros mismos poder combatir esto a través de estas nuevas terapias. Sí, tal Es cual. una maravilla todo lo que sucede en este mundo. Apasionante, yo siempre digo, de la salud. ¿Dónde te encontramos, querida Doc? Estoy en los consultorios de la Clínica Pichincha. Eres vecina del Doc. Sí, somos vecinos. Estamos Ahorita ahí. nos conocemos Estamos entre ahí. vecinos. Me pueden contactar al 02 39 22 555 extensión 5. ¿Y algún número de WhatsApp? 099 640 0928. 099 640 0928. 0928. Y querido Doc, ¿dónde te encontramos? En la misma clínica. Esto queda en la Clínica Pichincha, en el Piano Páez de Ventimilla, en la Torre C, el piso 1, y el número de contacto es del 0998 95 11 15. Muchísimas gracias. 099 8 Ajá. 95 11 15. 25 11 15. Muchísimas gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros y plantearnos estas alternativas. Yo creo que sobre todo aprender a vivir bien, ¿verdad? Desde ahorita, porque yo creo que es lo que más se puede hacer, prevenir. Prevenir. Lo mejor es prevenir. Métodos que podamos hacer y que están asequibles sin mayor costo y que podemos hacer parte de nuestro estilo de vida. Una buena salud mental, una buena alimentación, una dieta. La dieta, el ejercicio, no hormonas, comer todo lo saludable y el chequeo anual con el ginecólogo. Siento o el que es oncólogo. volver a la vida de nuestros abuelitos, que era la mejor, creo. En parte sí era. En parte, sí. En esta parte donde es todo más saludable, más natural también. Para que estar abriendo las bolsitas, ¿no? Si podemos abrir la mazorca mejor. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y darnos buena información. Nosotros seguimos con más aquí en Radio Saracay. Volvemos. Gracias.